Hola, bienvenidas a todos a otro PD tutorial. En el PD tutorial de hoy día vamos a estar explicando lo que es el proceso de la meiosis y del proceso de la gametogénesis. Para empezar, vamos a partir con la meiosis y la meiosis es un proceso que ocurre con unas células específicas llamadas células germinales, que está aquí, que estas son células que están destinadas a a producir gametos, ovocitos o espermatozoides, dependiendo si eres hombre o mujer, obviamente. La meiosis es un proceso parecido a la mitosis, ya que ambas son divisiones, pero la cosa es que la meiosis son dos divisiones, ocurren dos divisiones, mientras que la mitosis ocurre una. Entonces, como existen dos meiosis, perdón, la primera se va a llamar meiosis uno y la otra se va a llamar meiosis 2. La meiosis tiene un proceso muy parecido a la mitosis, con las mismas bases, con las mismas fases. La profase, la metafase, la anafase y la telofase, pero hay algunas cosas que sí son diferentes. Entonces, partimos con la meiosis uno en la profase uno. Ya. Lo más importante de esta fase es que ocurre un entrecruzamiento o crossing over, como está acá escrito, donde básicamente el cromosoma materno y paterno intercambian información genética. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Lo voy a explicar acá con un ejemplo para que se logre entender de la mejor manera. Imaginemos que acá tenemos este que es el cromosoma materno, ay, es una M, y este es el cromosoma paterno. ¿Ya? En la parte de arriba del cromosoma tenemos información del pelo y de la parte de abajo tenemos de los ojos. Ya, entonces, de parte de la mamá tenemos que es pelo liso y los ojos verdes, perdón. Mientras que en el lado del papá el pelo es crespo y los ojos café. En la profase ocurre este entrecruzamiento donde se intercambia material genético y el resultado final queda así. Quedan cuatro cromosomas totalmente diferentes. Acá teníamos que este materno era exactamente igual. Este y este eran iguales, tal como está aquí. Y este, como puse acá, eran iguales. Y al terminar la profase 1, resulta que tenemos cuatro cromosomas con información genética distinta. Siguen siendo par, este sigue siendo un par y este sigue siendo otro par, pero ahora tienen información genética diferente. Entonces, el primero que tenemos acá tiene pelo liso con ojos verdes. Después tenemos pelo liso y ojos café. Después tenemos pelo crespo y ojos verdes. Y pelo crespo y ojos café. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, quedan cuatro cromosomas con cuatro que son diferentes genéticamente, ya que tienen información genética distinta los cuatro. Esa es la profase 1 y la más importante de la meiosis 1, así que es súper importante que la logren entender. Pasamos a la metafase 2, que tal como dice acá, a la metafase 1, perdón. Dice, los cromosomas se alinean al azar en el ecuador de la célula, esto se llama permutación cromosómica. Entonces, recordar que estos seguían siendo un par, ¿verdad? Pero en total habían cuatro cromosomas, cuatro pares, cuatro cromosomas, eso, perdón. Entonces, lo que pasa en la metafase 1 es que se, se separan los cromosomas y quedan uno al frente del otro. Este es uno, este es otro y este es otro. Entonces tenemos los cuatro que se quedan mirándose hacia cada uno. Y esta es la línea del ecuador que está aquí, ya que sería el uso meiótico. Entonces, eso pasa en la metafase 1. Básicamente, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Permutación cromosómica significa la cantidad de opciones que tiene el cromosoma para ponerse.
Por ejemplo, este es una permutación cromosómica ya que está azul, rojo azul, azul rojo y rojo. Y esta es otra permutación cromosómica porque está en un orden diferente, ¿ya? Pero sigue siendo exactamente lo mismo, solo que son dos opciones diferentes de cómo se pone el cromosoma. Eso, eso, básicamente. Después tenemos la anafase, donde se separan los cromosomas homólogos, donde como que acá hay una línea y van algunos para arriba y los otros para abajo, que lo podemos ver en esta fotito de acá, donde tenemos que acá hubo una línea donde este se fue para acá arriba, este se fue para acá también, y este para abajo y este hacia abajo. Se separaron básicamente y se fueron uno para arriba y el otro para abajo, para que después en la telofase el citoplasma los empiece a separar y forme y empiece a formar una especie de división para que después en la citodiéresis esto se corte y me terminen quedando dos células. ¿Ya? En la telofase vamos a tener dotación cromosómica N12. ¿Por qué N? Recordar que N es si está en par o no está en par. Acá no está en par porque el par de este es este y está arriba, y el par de este es este y está allá. Entonces, cada cromosoma está sin par. Por eso N. Y 12 es porque son cromosomas dobles. Y recordar que al ser cromosomas dobles tienen el doble de información genética. ¿Ya? Eso. Y eso es entonces la meiosis 1. El resultado de la meiosis 1 son dos células N2C, ¿ya? La cosa es que nosotros para volverlas, para que estas células nos puedan servir para la gametogénesis, o sea, para producir gametos, necesito que la célula me quede NC. Y es por eso que ocurre la meiosis 2, que ese es el proceso que se encarga de volver este N2C en NC. ¿Me entienden? En células haploides. Yo ahora tengo dos y va a haber otra división que se va a encargar de que mis células sean haploides, o sea, NC. Y por eso es que hay dos divisiones, ¿ya? Así que ahora entendiendo la meiosis 1, vamos a pasar a la meiosis 2. Tenemos las mismas fases, pero es otro proceso. La meiosis 2 es la más parecida a la mitosis por las fases, que son todas casi que igual. Tenemos la profase 2, donde se forma el uso meiótico y comienzan a desintegrarse las envolturas nucleares, y en esta no hay entrecruzamiento porque el entrecruzamiento ya fue en la profase 1, entonces no necesitamos de nuevo porque ya tenemos la información genética mezclada y ya no la necesitamos. La metafase 2, entonces, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Acá, como pueden ver, se están alineando. Y en la anafase se separan. Las cromátidas hermanas se separan y cada una de ellas se va hacia polos opuestos. Esta es un poco para arriba y esta es para abajo, tal como lo ven acá. ¿Y por qué tenemos dos dibujos? Porque recordar que nosotros como resultado obtuvimos dos células. Entonces, este mismo proceso, la meiosis 2, ocurre en estas dos células que ven acá. ¿Ya? Entonces, quedamos en la anafase donde se separan y en la telofase se reorganiza la envoltura nuclear y ahí se terminan de separar y me terminan quedando NC. N porque no tienen su par está acá y el par de esta está acá. Y C porque son simples, o sea, solamente tienen 46 moléculas de ADN. ¿Me entienden? Y así es como pasa la meiosis. El resultado de estas cuatro divisiones se obtienen cuatro células hijas haploides, NC, y estas cuatro células son genéticamente diferentes a su mamá. Recordar que la mamá era como esta y terminamos teniendo esto y después terminamos con eso. Las células hijas son totalmente diferentes a su mamá. Obviamente tienen información genética parecida porque era del pelo y de los ojos, pero es diferente, ¿ya? Así que una vez que entendimos la meiosis, pasamos directo a, vamos a pasar ahora a la gametogénesis, pero antes de eso, acá hay un pequeño proceso de la meiosis completa con ambas divisiones,
pudiendo ver la dotación cromosómica que es esta. Entonces, tenemos acá la célula madre y la interfase, que la interfase recordar que las células siempre pasan por la interfase, que la interfase es la etapa de preparación, lo voy a anotar porque no lo anoté, es la etapa de preparación y en esta etapa ocurre la duplicación del ADN, entonces los cromosomas de pasar a simple pasan a dobles, ¿ya? Entonces, después de la primera división nos termina quedando así, N2C, porque ahí cada uno perdió su par, y después en la meiosis 2 estas se separan y entonces me quedan 4 células que como pueden ver son todas distintas y me quedan 4. Acá les puse unas diferencias entre la mitosis y la meiosis para que la puedan entender más. En la mitosis ocurren las células somáticas y la meiosis ocurre en las células germinales. Las células germinales son células que se encuentran o en los ovarios o en los testículos, mientras que las células somáticas son las que están en todo nuestro cuerpo. En la mitosis se produce una sola división, mientras que en la meiosis ocurren dos. Las células hijas son igual a la célula madre en la mitosis y en la meiosis no. Todas las células hijas que salen de la meiosis son diferentes a su célula madre. Y en la mitosis se producen, el resultado final son 2 células diploides y en la meiosis se producen 4 células haploides, que recordar que son NC. Y ahora que entendimos este proceso de la meiosis, vamos a pasar a lo que es la gametogénesis, que es el proceso en sí para poder crear ovocitos o crear espermatozoides. ¿Ya? Así que pasamos directo a la gametogénesis. Es súper importante que estén súper atentos porque no es tan fácil esto, entonces hay que estar súper atentos. ¿Ya? Entonces, para formar espermatozoides, el proceso se llama espermatogénesis y para formar ovocitos, el proceso se llama ovogénesis, ya como lo pueden ver ahí. Entonces, voy a empezar con la espermatogénesis porque es más fácil que la ovogénesis. Y sí hay algunas partes que los procesos del hombre y de la mujer son parecidos, pero llega una parte donde ya no son, no son iguales y es diferente. Entonces empezamos con la espermatogénesis. La primera etapa de esta se llama la multiplicación y en esta etapa ocurre durante el desarrollo embrionario, o sea, mientras tú estás en la guata de tu mamá, esto está pasando. ¿Y qué es lo que básicamente pasa? Es que, un ejemplo, yo estoy en la guata de mi mamá y tengo 2 células germinales. Entonces, al tener yo 2 células germinales, tengo una cantidad muy limitada para que después pueda producir ovocitos, o en el caso de este, espermatozoides. Entonces, la multiplicación se encarga de hacer multiplicar las células germinales para que hayan muchas y así poder tener muchos espermatozoides y muchos ovocitos. ¿Ya? Entonces, ahora estas células germinales, una vez que son duplicadas y tengo millones, ya no se van a llamar células germinales, se van a llamar gonias. Gonias y células germinales es exactamente lo mismo, pero en esta fase se le cambia el nombre. Y acostúmbrense porque en todas las fases también se les va a ir cambiando el nombre. Así que eso. Básicamente en esta etapa ocurre mientras tú estás en la guata de tu mamá y multiplican las células germinales y ahora esas células ya no se llaman células germinales, se llaman gonias. ¿Ya? Perfecto. Eso pasa en la guata de tu mamá. Después, en los hombres, durante la pubertad, estas gonias, estas células germinales, crecen, aumentando su tamaño, duplicando su material genético, y ahora estos se iban a llamar citos primarios o citos 1. Entonces, tenemos la primera etapa, que es la multiplicación, donde multiplicamos células germinales y ahora estas células se llaman gonias. Y después tenemos otra etapa que se llama crecimiento, que en los hombres se activa en la pubertad y hacen que estas gonias crezcan, aumentando su tamaño, duplicando su material genético y ahora no se van a llamar gonias, se van a llamar citos 1 o citos primarios. ¿Ya? Sigue siendo lo mismo pero con otro nombre, citos 1. Entonces, si te dicen, ¿qué son citos 1 o espermato 1?
es que la célula germinal está en la etapa 2 de crecimiento, ¿ya? Como que el espermatozoide todavía no se termina de formar porque está en la etapa 2. Eso. Después tenemos la etapa 3, que es la etapa de la maduración, que también es durante la pubertad. Durante la pubertad, los citos 1 inician la primera división meiótica dando origen a los citos secundarios o citos 2. Y luego ocurre la segunda división meiótica donde los citos 2 se vuelven espermátidas. ¿Ya? Entonces, acá básicamente lo que cambia es el nombre. En la maduración, cuando te dicen maduración, es que empiezan los procesos de meiosis. Ocurre la meiosis 1 y ocurre la meiosis 2. Cuando ocurre la meiosis 1, mis citos 1 se van a llamar citos 2. Y una vez que ocurre la segunda división, mis citos 2 se van a volver espermátidas, que esas ya son células haploides, pero todavía no terminan de ser un espermatozoide, todavía le queda una etapa final. Entonces, recapitulando un poco, primero pasan a llamarse células germinales, en la etapa de multiplicación pasan a llamarse gonias, en la de crecimiento pasan a llamarse citos 1, en la maduración pasan a llamarse citos 2 y después espermátidas, y en la etapa 4, que es la espermiohistogénesis o diferenciación, que esta es la última etapa de este proceso y lo único que pasa en este proceso es que las espermátidas pasan por cambios morfológicos. ¿Qué son cambios morfológicos? Cambios físicos. Porque imaginemos que en la maduración mi espermatozoide es así, súper, súper, súper grande, y mis espermatozoides sabemos que no son así, más o menos. Entonces, la diferenciación lo que se encarga es hacer cambios físicos, por ejemplo, disminuyendo su tamaño y agregándole el flagelo, para que así parezca un espermatozoide y se vuelva espermatozoide. Y esa sería la última etapa de la diferenciación. Y así es como ocurre el proceso de espermatogénesis. Ya así se producen los espermatozoides, pasan por 4 etapas donde van cambiando su nombre y la etapa final se encarga de darle los últimos detalles al espermatozoide. Típico que cuando te estás arreglando para salir a carretear y te estás maquillando, siempre te agregas unos últimos retoques, no sé qué. Ya, eso es lo que pasa en la etapa 4 de diferenciación. Se encarga de darle los últimos retoques, bajarle el tamaño, agregar la colita, etcétera, etcétera. Y así es como se producen los espermatozoides. Pasamos ahora al proceso de ovogénesis, donde sí es un poquito más complicado, pero lo vamos a hacer igual. En la ovogénesis, la etapa de la multiplicación y del crecimiento son exactamente igual a la de la espermatogénesis, pero la vamos a explicar igual, rapidito. Entonces, la multiplicación también ocurre durante el desarrollo embrionario, mientras tú estás en la guata de tu mamá, donde las células germinales se dividen por mitosis, eso no lo había mencionado, se dividen por mitosis y ahora estas se llaman gonias. Entonces, las células germinales pasan a llamarse gonias en la guata de tu mamá. Entonces, durante la pubertad, estas gonias crecen, aumentando su tamaño y duplicando su material genético, y ahora estos se llaman citos primarios o citos 1, ¿ya? Entonces, igualito a lo que veníamos hablando antes. Lo que acá cambia es la maduración, porque a diferencia de la espermatogénesis, la primera división meiótica ocurre durante el desarrollo fetal, la cual se detiene en la profase 1. Entonces, una vez que se haya acabado la multiplicación, yo haya tenido muchas células germinales, muchas gonias, las gonias empiezan a pasar por un proceso de división meiótica, ¿ya? Y pasan a ser la primera división meiótica, cosa que a diferencia de los hombres, recordar que esto pasaba en la pubertad. A nosotras, la primera división nos pasa en la guata de la mamá. Y se detiene en la profase 1, o sea, hace la primera parte y para. La profase 1, recordar que es el entrecruzamiento, la mezcla de información genética del cromosoma materno y del paterno. Entonces, uno cuando nace de la guata de la mamá,
vamos a tener, eh, si uno entra ahí a los ovarios, va a ver que van a estar los citos primero, los citos uno ya hechos con la primera división meiótica, la profase 1, ¿ya? Y este proceso se pausa cuando uno nace y se vuelve a activar durante la pubertad, ¿ya? Y en cada ciclo menstrual, un solo cito logra terminar la meiosis 1, dando origen al cito 2 y también un cuerpo polar, quedando en metafase 2. Y acá se puso un poco más complicado. Entonces, cuando a mí me llega la regla por primera vez, se empieza a madurar un solo cito 1, ¿ya? Y este logra terminar la meiosis 1, o sea, pasa por la metafase 1, la anafase 1, la telofase 1 y la citodiéresis, ¿ya? Dando origen al cito 2, pero también a un cuerpo polar, en la metafase 2. Entonces, si nosotros nos vamos para atrás y vamos a la meiosis 1, que acá tenemos el proceso, ¿verdad que tenemos dos resultados, dos células? Ya, la cosa es que una va a ser un cuerpo polar, que esta iba a quedar otra célula. El cuerpo polar, que lo voy a especificar después, es una célula que no, o sea, no sé si es célula, pero no tiene citoplasma. Solamente tiene su información adentro, pero no tiene citoplasma. Todo esto amarillo no lo tiene, solo tiene estas dos cosas, ¿ya? Y este cuerpo polar no se vuelve un ovocito después, porque para que se pueda volver ovocito tiene que haber citoplasma, porque en el citoplasma se guarda la reserva de nutrientes que el ovocito necesita por si llega a ser fecundado el ovocito. Ya, no sé si se está entendiendo, pero la cosa, quédense con que en la meiosis 1, que me salen dos células, una va a ser una célula y otra va a ser un cuerpo polar. Ya, acá ustedes lo pueden ver que me queda esta célula y aquí hay un cuerpo polar. ¿Ya? Eso es en cada ciclo menstrual. En cada ciclo menstrual, o sea, a ti te llega la regla y empieza a pasar todo este proceso donde termina la meiosis 1 y me queda una célula y un cuerpo polar. Y me termina quedando en la metafase 2. Recordar que la metafase 2 es esta parte que está aquí, donde los cromosomas se alinean en el ecuador, pero no es importante, así que no se preocupen. Entonces se tiene la metafase 2. Es súper importante esto. El ovocito 2, que es igual a cito 2, solamente va a completar la meiosis 2 si se encuentra fecundado. O sea, si se fecundó, si encontró un espermatozoide, ahí se va a terminar la meiosis 2. En el caso de que no encuentre ningún espermatozoide, este ovocito 2 no va a terminar su proceso de meiosis, va a quedar en la metafase 2 y después se va a caer con la regla. Pero en el caso de que sí haya sido fecundado, o sea, el ovocito 2 haya encontrado un espermatozoide, este proceso de la meiosis se va a terminar. Y entonces, al terminar, vamos a encontrar un óvulo y tres cuerpos polares, ambos haploides. ¿Ya? Entonces, recordamos que cuando nosotras terminábamos la meiosis 2, obteníamos cuatro resultados. De estos cuatro resultados que vamos a obtener, si el ovocito 2 es fecundado, vamos a obtener un óvulo y tres cuerpos polares. ¿Ya? Que lo podemos ver acá en la foto, que acá tenemos un óvulo y tres cuerpos polares. ¿Ya? Pero solamente si hay fecundación. Si no hay fecundación, si no se encuentra el espermatozoide, no se termina en la meiosis 2. Y termina en la metafase 2 y se cae. Chao. Entonces, eso. Los cuerpos polares científicamente no se sabe para qué están hechos o cuál es su función. Así que básicamente, si, según lo que nos explicaron, como que no nos afecta si no llegamos a formar estos cuerpos polares, porque como no se ha descubierto su función,
Da lo mismo a estas alturas si está el cuerpo polar o no está, ¿ya? Pero igual es súper importante mencionarlo. Entonces, para hacer un pequeño repaso, un pequeño resumen para que se logre entender bien, tenemos entonces la primera parte donde tenemos mitosis, que es recordar que es la multiplicación, donde tenemos que se multiplican las células germinales y luego de eso ocurre en las mujeres, ocurre la meiosis 1, o sea que nuestras células nuestras gonias van a quedar en la profase 1, en el entrecruzamiento, y una vez que tú naces, eso se para. Y se vuelve a activar cuando te llega la regla por primera vez, y ahí, cada vez que te llega la regla, agarran, de alguna forma por decirlo, el cito 1 y dicen, ya bueno, te vamos a madurar y tú vas a completar tu meiosis 1 y vas a quedar en la metafase 2. Y si encuentras un espermatozoide, vas a terminarlo todo y te vas a convertir en un óvulo. Y si no, te vas. Básicamente así. Entonces, cuando me llega la regla, yo tengo que termino mi meiosis 1 y me va a quedar un cuerpo polar, que recordar que no tiene citoplasma, y mi célula, que esta que está aquí, sería la que se convierte en óvulo si es que encontramos a un espermatozoide. Si no, no. En el caso de que encontremos un espermatozoide, este se convierte en óvulo y hay tres cuerpos polares ahí que, chao. Así que eso sería todo. Espero que lo hayan entendido. Si no lo entendieron, no duden en preguntarme. No sé si lo expliqué muy bien. Así que eso.